Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo. Tenemos aquí de nuevo otra vez a Ramiro Calle. Buenas tardes, Ramiro Calle. Hola, hola Rebeca, me alegro mucho de encontrarme de nuevo contigo. Sí, yo también muy agradecida de tenerte de nuevo aquí y que tengamos esta segunda entrevista que seguro que va a inspirar, esperemos que inspire a muchas personas y motive a muchas Vamos a personas. intentarlo, sí. Porque hoy además vamos a hablar de un tema que, bueno, cada vez yo creo que está también un poquito de moda, que es la meditación, ¿no? Exactamente. Eh, es- Cada vez tú sabes que hay sí, más millones de personas en el mundo que meditan de una manera además regular, ¿eh? sí, es cierto que cada vez hay más gente que quiere meditar, pero curiosamente y también paradójicamente, no sé si estás de acuerdo conmigo, en el mundo del yoga, muchos practicantes de yoga, incluso muchos instructores, no la tienen todo lo en cuenta y todo lo presente que no, que deberíamos de tenerla. No sé si estás de acuerdo conmigo. Estoy totalmente de acuerdo y además, querida Rebeca, te diré una cosa. Es inimaginable que un instructor de yoga no practique o no trate de difundir de alguna manera también la meditación, porque como podemos ir viendo a lo largo de nuestra charla, Mm, todos los yogas, al final, pero todos, han sido concebidos, ensayados, practicados para finalmente llegar a la práctica regular de la meditación. Las mm, personas que hayan leído, por ejemplo, los textos básicos del Hatha Yoga, se habrán percatado de que hay indicaciones muy precisas en las que se nos dicen que las técnicas del Hatha Yoga están concebidas como una escalera o una serie de peldaños, de escalones para finalmente desembocar en el Raja Yoga o en el yoga mental. Esto quiere decir que tenemos que aprender no solo a trabajar con el cuerpo, la energía, la respiración, que está muy bien, pero que no podemos nunca dar de lado la meditación, que es, yo diría, la columna vertebral del yoga. Exacto, y para lo que el yoga se creó, ¿no? O sea, Exacto, cierto, como muy bien has dicho, porque si no meditamos, digamos que no terminamos ese trabajo de transformación, ¿no? De autoconocimiento que el yoga nos tiene cierto, que llevar. cierto. Sí, Hay muchas personas que pueden pensar, querida Rebeca, que es que yo muchas veces emito opiniones que no están totalmente constatadas en los textos, pero esto jamás lo he hecho. Llevo en el mm, yoga desde los 15 años, voy a cumplir 80 y siempre trato de contrastar y constatar las opiniones que doy en los textos, en las escrituras y en los maestros más destacados de yoga. Y cualquier persona que se adentre un poco en la esencia del yoga, enseguida se dará cuenta de que todo el yoga, pero incluso todo el yoga, todas las técnicas, todos los métodos, todos los procedimientos han sido de alguna manera puestos al servicio de el encuentro con uno mismo, la transformación interior, la meditación y lo más esencial, el poder sobrepasar esta condición común, ordinaria de la consciencia para tener una consciencia más yógica y por tanto más intuitiva y mm. más transformativa. Es que no hay yoga si no hay transformación. ¿Para qué yoga si no es para mejorarnos y transformarnos? Sí, exacto. Ahí vamos a entrar luego un poquito, ¿no? En lo que yo creo que son todas las trampas de la mente. Pero antes de entrar ahí, me gustaría un poquito, porque la entrevista supongo que también la verán muchas personas que a lo mejor están empezando a meditar o que tienen interés en la meditación. Y hoy en día también hay mucha confusión acerca de qué es realmente la meditación. Entonces, es cierto lo que tú has dicho antes de continuar, ¿no? Yo todos los maestros que he tenido en India, tanto con la tradición de los Himalayas, que sabes que ahora estoy estudiando, Surinder, Gustavo, todos, Swami Ananda Devananda, todos piden, ¿no? En la importancia de la meditación.
Pero antes de continuar, me gustaría un poquito que explicaras qué es la meditación, qué Sí, consiste. Sí. digamos, la definición más clara, más escueta, más contundente de meditación es muy lacónica. Se dice en muy pocas palabras, meditar es un método específico para el entrenamiento y desarrollo de la mente. Pero aquí hay ya dos términos que nos pueden ser de gran apoyo: entrenamiento y desarrollo, lo cual ya quiere decir, Rebeca, que la mente puede entrenarse y puede desarrollarse. Y podemos todos, a través de una serie de técnicas, de ejercitamientos milenarios, ir poco a poco adiestrándonos en una mente más clara, más lúcida, en una mente en la que seamos capaces de ir superando la ignorancia básica de la misma para encontrar sabiduría. Y esta sabiduría conlleva un entendimiento correcto de la última realidad. Pero podemos enriquecer esta definición con otras también esenciales para comprender aún más la grandeza, la profundidad, yo diría la necesidad de la meditación. Como por ejemplo que meditar es un método para reorganizar toda nuestra vida psíquica, para limpiarnos y armonizarnos interiormente. ¿Quién no arrastra traumas, conflictos, frustraciones, torturadores internos, brechas psíquicas, todos? Entonces la meditación no solo nos va a ayudar a ir ascendiendo a un nivel más elevado de conciencia, sino que también nos va a ayudar a drenar, a limpiar el fango, el pus que todos acarreamos en el inconsciente, porque no hay que olvidar que el yoga fue la primera psicología del mundo. Asimismo, la meditación nos ayuda a modificar patrones en la mente, a superar viejos patrones, creencias encadenantes y conseguir que la mente tenga una visión más lúcida, más penetrativa de lo que es, y esto nos ayuda a transformarnos. Y también añadiré, y ahora lo iremos desgranando, Rebeca, que la meditación pone en marcha, despierta una serie de factores internos de transformación que se han venido a denominar factores de iluminación, simientes que todos tenemos, pero aletargadas, que podemos estimular gracias a la meditación y que luego van a desplegar todo su poder transformativo. Porque lo que sí quiero decir es que está muy bien buscar en la meditación un momento de desconexión, de quietud, de sosiego, pero eso solo no es la meditación. Si la meditación no nos cambia, no nos transforma, hay que pensar que algo está fallando en lo que hacemos. Completamente cierto. O sea, la meditación, ¿no? Conforme tú lo has explicado, al fin y al cabo lo que estamos es trabajando con nuestra mente. Eh, y como tú dices muchas veces, creo, ¿no? La mente es nuestra gran desconocida. Digamos que hemos crecido y nos han educado y nos han formado en muchos aspectos, pero nuestra mente, digamos que se ha quedado desarrollada, ¿no? Pues a un nivel muy superficial, muy básico, eh, cuando tiene un potencial enorme que desconocemos y al mismo tiempo, como tú dices, ¿no? Esa también carencia de educación, tal vez emocional y mental, ha hecho que tengamos ahí acumuladas infinidad de asuntos pendientes sin resolver, que a veces incluso cuando llevas mucho tiempo meditando, ¿no? Dices, Dios mío, ¿cómo esto sale ahora? ¿No? O sea, dices, es increíble. Entonces, de alguna manera me gustaría dejar claro, pues eso, que realmente estamos trabajando con la mente, ¿no? O sea, la gran desconocida, como tú dices. ¿Puedes comentar un poquito más sobre ello? Sin duda, en la mente hay velos. Todos vemos a través de estos velos, lo que quiere decir que no vemos, lo que quiere decir que vemos con confusión, con ofuscación, que al final
nos conduce a la avaricia, al odio, a los celos, a la rabia y a tantas otras emociones o sentimientos venenosos. Pero la meditación surge apoyada con otra serie de técnicas que podemos ir poco a poco indagando, surge como un método para rasgar estos velos de la mente, para irlos eliminando y que podamos ver con lucidez, con claridad y desde una actitud de compasión, una actitud cooperante hacia nosotros mismos y hacia las otras criaturas. ¿Cuáles son estos velos? Podemos señalar unos cuantos, desde toda esa carga psicológica confusa que tenemos que ir poco a poco, como decía, reorganizando y reordenando y liberándonos de muchas cargas a su vez. Esa carga psicológica central crea a su vez como muchas pequeñas cargas de confusión, de miedo, de angustia, que tenemos que ir liberándonos de todo ello por un lado, hasta por otro lado ir consiguiendo percatarnos, descifrar esos velos que opacan nuestra visión clara, que voy a avanzar algunos, el velo egocéntrico, el velo de la memoria, el velo imaginativo, el velo de lo que queremos ver por nuestras expectativas incontroladas y así sucesivamente. Son numerosos velos que están enturbiando totalmente la conciencia, que nos impiden ver lo que es y por tanto proceder en consecuencia. Cuando uno comienza con este trabajo introspectivo, cuando uno comienza a tratar de bucear, de escudriñar en todos los pliegues de la mente y por tanto de su alma, al principio uno puede desfallecer porque se da cuenta que hay que hacer un largo recorrido, que larga es la marcha de la autorrealización, que ya nos previenen las escrituras hindúes cuando nos dicen que es más difícil caminar hacia la liberación que hacerlo por el filo de una navaja. Pero si uno persevera, uno se da cuenta que los cambios son reales, que no solo es que aprendo a estar un poco más sereno o más sosegado, sino que empiezo a modificar los enfoques de la mente, que empiezo a superar viejos patrones mentales que me generan sufrimiento para adquirir actitudes infinitamente más constructivas. Dicho de otra manera, de una manera muy contundente, la meditación trata de que suframos menos, trata de liberarnos del inútil y neurótico sufrimiento de la mente. Sí, sí. Por lo que tú has dicho, ¿no? Muchas veces cuando, sobre todo cuando las personas empiezan a meditar, se llega con muchas expectativas, ¿no? Porque además se ofrece lo positivo que tiene la meditación, ¿no? Esa liberación, ese estado de bienestar, esa calma, esa relajación, pero es cierto que cuando uno empieza a meditar, lo primero que se encuentra son con muchos obstáculos, con muchas dificultades. Incluso a veces no se piensa como pues, si yo estaba mejor cuando no meditaba, ¿no? Porque empiezas a darte cuenta como todo el ruido mental que tenemos ahí dentro y a veces puede llegar a ser muy frustrante y como tú decías, a veces la gente acaba abandonando porque no se ha creado cierta expectativa de lo que realmente la meditación no es, ¿no? Y al final es como mirarte en un espejo y, ¿no? Acaba mucha gente abandonando porque por un lado tiene expectativas triunfalistas, por otro lado comete un grave error, y es que no hay que negociar con la meditación ni hay que estar comparando. Ayer medité mejor, hoy peor, ¿cómo será mañana? Todo eso es absurdo. Cada meditación es un acontecimiento único. Y por otro lado, y esto es esencial, es que hay que aprender a desenmascararse dolorosamente ante uno mismo. No es fácil, puede llegar a ser angustioso, apesadumbrante.
pero solo en la medida en que uno descubre las grietas de su alma, solo en la medida en que uno descubre sus agujeros internos, sus autoengaños, sus pretextos falaces, está más preparado para comenzar el gran cambio que sin duda es el cambio interior, llámale mutación psicológica, llámale la transformación mental, pero es un cambio interior. ¿Para qué? Para lograr que esta mente que está en la nesciencia, en la ignorancia, vaya poco a poco aproximándose a la sabiduría liberatoria o transformativa, como queramos decirlo. Buda lo explicaba de una manera muy simple, que la mayoría de las personas decía, caminan una y otra vez de arriba abajo por la misma orilla sin decidirse a pasar a la opuesta. Estamos en la orilla de la servidumbre, de la angustia, de la insatisfacción, pero tenemos que decidirnos, ser un poco intrépidos para poner los medios para pasar a la orilla del conocimiento, a la orilla de el reencuentro con nosotros mismos. Mm. Em, También en esas expectativas de las que hablábamos, a veces también existe el esperar como resultados sobrenaturales, ¿vale? Eso yo lo veo a veces mucho cuando vienen los alumnos, sobre todo porque hoy en día hay mucho acceso a técnicas de meditación, ¿no? Que se pueden ver pues, en YouTube principalmente. Y muchas veces hay muchas técnicas que más que meditar lo que están haciendo es entrar, yo les digo que es una manera de entretener a la mente, que es una manera de, ¿no? de que la mente está entretenida en algo que le gusta, en algo placentero, pero realmente no estamos meditando porque no estamos profundizando, ¿no? Y sobre todo les recomiendo siempre, cuando me dicen que van a YouTube, les recomiendo tus meditaciones siempre, porque sé que lo que encuentren de ti pues les va a ser de utilidad. Te lo agradezco mucho, lo tomo como un halago, muchas gracias, pero aprovecho para decir, Rebeca, que la meditación se ha dicho que es como una operación quirúrgica de la mente sin anestesia, que no hay por qué pensar que vamos a tener una meditación siempre agradable, placentera, complaciente, no, en absoluto. Hay meditaciones tormentosas, desgarradoras, que son precisamente las que más nos ayudan a transformarnos y a drenar todo ese pus que todos tenemos en el subconsciente. La meditación no es un camino fácil. La meditación no es deleite necesariamente, no tiene por qué ser dichosa. No, hay meditaciones de todo tipo porque nuestra mente cada día es diferente y porque tenemos que bregar, vernoslas con las dificultades que surgen en la mente por un lado, en los sentimientos, en el propio cuerpo y en el entorno. La meditación no hay que tomarla como una especie de técnica coercitiva o autocoercitiva. No, no hay que violentarse. Todo en la naturaleza medita de una forma natural, desde un gato, un perro, el campo, una rosa, una nube. Solo el ser humano ha perdido totalmente el sentido de la meditación. Si entendemos por meditación introspección, estar en nosotros, dirigir la mente, aprender a subyugarla, eliminar lo que llamamos en el yoga sanskaras, los impulsos psíquicos nocivos. La meditación es una técnica. Todo en esta vida requiere un aprendizaje, requiere una disciplina, requiere una motivación. Pero hay personas que es que esperan atajos para llegar al cielo y creen que con 3 o 4 días o sesiones de meditación ya van a cambiar y transformar totalmente su mente. Y esa es una expectativa totalmente infantil que, como tú ya decías, conduce siempre a la frustración, porque las cosas no son así. Sí, yo he hecho un poquito de hincapié en esto, ¿no? Porque yo
lo veo en los alumnos que vienen y se desesperan, sobre todo al principio, ¿no? Se desesperan muy fácilmente. Yo les hablo, claro, yo les hablo siempre de tres cosas. Les hablo de la constancia, de la paciencia y de la confianza. Pero evidentemente venimos de una sociedad donde prima la rapidez, lo queremos todo de inmediato, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a funcionar de esa manera. Y claro, tú llegas a la meditación y la meditación no funciona así. Y es más, incluso podríamos decir que es que la meditación es que no la podemos controlar. O sea, la meditación lleva su proceso, lleva su tiempo y tú te sientas a meditar y bueno, cómo la mente te va a sorprender ese día no lo sabemos, ¿no? O sea, es Nadie, nadie puede empujar el río, como dice el antiguo y sabio adagio. La meditación es un proceso. Todo proceso real de autodesarrollo, de transformación, requiere un tiempo. Hay una especie de cocimiento. Tú no puedes hacer que algo cueza antes de lo que tiene que cocer. Y aquí se trata de un cocimiento psicológico, y para que ese proceso se vaya desenvolviendo hay que desarrollarlo con calma, y hay sobre todo que respetarlo. Y es que si no respetamos el curso de los acontecimientos psíquicos, al final va a venir el desfallecimiento, el desaliento, la frustración y en último caso, pues lo que muchas personas hacen, comienzan entusiásticamente con la meditación y a los pocos días la abandonan. Es también interesante en este sentido, Rebeca, el decir o especificar que muchas personas están muy confundidas con la meditación debido a que la meditación es como un gran árbol, pero hay infinidad de técnicas y de métodos de meditación. Y ahí viene muchas veces la confusión. Ahora podremos ir hablando de estas técnicas y de estos métodos. Pero lo que sí quiero sin duda adelantar es que la meditación no es una senda de escape, no es un camino de evasión, es una senda de autoencuentro, es un camino para hallarnos y abrazar lo más profundo que hay en nosotros. En esta senda siempre va a haber altibajos. Yo pongo el ejemplo de una persona que está escalando una montaña, una ladera, que muchas veces tiene que detenerse para tomar resuello y luego poder avanzar con más prestancia. No creamos que los momentos de detención, de parar en el proceso meditativo son un retroceso en absoluto. Es que tenemos que volver a acumular fuerzas para luego seguir con mayor eficacia en esta escalada hacia la cima de la consciencia. sí, cierto es. Pues precisamente ahora te quería preguntar, lo acabas de mencionar, ¿no? Pues un poquito, eh, hemos hablado de la meditación, ¿no? Pero ¿en qué hemos hablado como método, bueno, como método lo has mencionado, también es un estado de la mente, ¿no? Pero como método puedes desarrollar un poquito qué técnicas, qué recursos tenemos y qué técnicas son las que tú más recomiendas, sobre todo Sí. cuando uno empieza. Como tú bien dices, es no solo un método, sino una actitud de la mente, un comportamiento mental y emocional, una manera de ver y apreciar la vida. Pero para llegar a esa conciencia más despierta, a esa conciencia más transformada, a esa conciencia más embotada, requerimos técnicas, requerimos métodos. Y uno de esos métodos, la columna vertebral del yoga, es sin duda la meditación. La meditación, insisto, es una, pero hay muchas técnicas, muchos procedimientos de meditación. Lo que también quiero especificar es que el denominado mindfulness, por el mindfulness, nadie lo consigue si no hay un entrenamiento riguroso meditacional. Le puedes decir a una persona muchas veces, estate atento, pero esa persona no va a estar atenta si no se entrena previamente con la práctica asidua de la meditación. Por otro lado,
Estar atento por estar atento no es nada. Está muy atento un terrorista, un ladrón, un estafador y un verdugo. Es estar atento con inteligencia clara, con sabiduría, con una virtud o moralidad o ética adecuada. Luego, la atención se tiene que apoyar en otros factores de iluminación. Que los factores de iluminación, dicho de una manera sencilla, antes de que comencemos a desgranar las técnicas, son la energía, el sosiego, la atención, el contento interior, la ecuanimidad, la indagación de la realidad, la lucidez y luego también la paciencia, la compasión, la indulgencia o la benevolencia. Todo esto son, como decía al principio de nuestra charla, simientes que están ahí y que gracias a la meditación vamos a ir poco a poco estimulando. ¿Cuáles son los métodos principales? Yo diría que hay dos ramas y esto se viene contemplando así desde tiempos inmemoriales. Antes que nada, quiero decir que la meditación no pertenece a ninguna religión en concreto, aunque ha sido aprovechada por muchas, no pertenece a ningún dogma, a ningún culto. La meditación es independiente y es tanto para personas creyentes como no creyentes, para personas ateas o agnósticas o teístas. Luego, la meditación en este sentido es para todos, porque es un trabajo directo sobre la mente para sacarla de su ceguera y empezar poco a poco a despertarla. Y todos los grandes maestros de cualquier tradición han, de alguna manera, dicho que tenemos que meditar. Esto desde Jesús, o Buda, o Mahavir, o los sufíes, o los taoístas, un largo etcétera. Pero desde antaño ha habido dos corrientes muy delimitadas y a la vez complementarias de meditación. Le vamos a llamar a una de las corrientes la meditación de concentración o meditación abstractiva o meditación de pura introspección o ensimismamiento, que tiene o dispone de innumerables técnicas. Y la otra rama es la meditación de observación, de entendimiento de los fenómenos que configuran la vida y el cosmos tal cual son. Ambas ramas son complementarias. En la rama del yoga hindú se ha trabajado infinitamente más la meditación concentrativa o de ensimismamiento o de abstracción. Y en la rama budista se ha trabajado recientemente más la rama de la observación atenta, inafectada a reactiva. Pero ambas tendencias son complementarias y yo en mis clases siempre, tú que has asistido a ellas, doy tanto técnicas de meditación introspectiva o concentrativa como técnicas de observación inafectada de los fenómenos internos y externos. Pero ahí viene el error, que hay tantas técnicas. Yo mismo tengo un libro que contiene 137 técnicas de meditación. Entonces la persona se confunde y empieza a hacer hoyitos, muchas técnicas, pero como no profundiza no encuentra agua. Es mejor elegir unas cuantas técnicas y desarrollarlas con paciencia y con perseverancia. Sí, esa era una de las preguntas que tenía, te tenía preparada, ¿no? Porque cuando empezamos a meditar es normal, ¿no? Al principio empezamos pues a lo mejor un poquito a coger de un sitio, a coger de otro, quieres conocer, pero llega un momento en el que tú te das cuenta que de alguna manera tienes que escoger una práctica, tienes que coger una técnica y quedarte con ella, porque como tú decías, si no lo que estamos constantemente es, ¿no? Pues saltando de un lado a otro, pero al final la mente no se concentra, ¿no? Sino que se convierte más bien en una huida, un juego de la mente, ¿no?
Y por otro lado, Rebeca, algo muy importante es que nos demos cuenta que la meditación requiere esfuerzo, que nadie puede meditar por nosotros. Efectivamente, yo en YouTube o en las redes tengo meditaciones guiadas, que además son las que más visitas han recibido, 100.000, 200.000, 500.000 visitas. Pero yo mismo debo decir que aunque nos apoyemos al principio, si queremos, en estas meditaciones guiadas, luego hay que ir más allá de la meditación guiada. Luego uno es su propio maestro, su propio discípulo. Y hay que evitar también la música, hay que evitar lo que sean, entre comillas, placebos. La meditación dura y pura es la que hay que acometer, porque se trata de ir modificando actitudes, puntos de vista en la mente. Eso exige mucho esfuerzo. No podemos caer en las meditaciones, voy a llamarle así, puramente placenteras o deleitosas, que tienen su papel, juegan su papel, pero que luego la meditación es un trabajo más de envergadura, es un trabajo más profundo. En último grado, la meditación es un poco morir para nacer a otro estado de conciencia, es lo que se llama la muerte iniciática, que ha estado en todas las tradiciones, donde muere el pequeño yo para nacer a una nueva manera de ser, de sentir, de estar conectado absolutamente con el todo o con el vacío, como queramos decir. Sí, ahí podríamos hablar de los primeros obstáculos que surgen, igual que hemos hablado de esa frustración, ¿no? De ese abandono por no ser capaz de continuar. Ah, Otro de los grandes engaños que yo creo que surgen en ese primer momento es justo lo contrario también, ¿no? Empiezas a sentir un poquito esos beneficios de la meditación y dices, yo ya medito, ¿no? No, claro, y además, entonces te vuelves a veces muy, digamos, cicatero con la meditación, en el sentido de que quieres conseguir los máximos beneficios con los mínimos esfuerzos. Y eso por ley de vida no funciona así. Me gusta decir que a esfuerzos más totales, resultados más totales, a esfuerzos más parciales, resultados más parciales, pero como en cualquier disciplina o actividad que llevemos a cabo. Y también que no debemos olvidarnos de los otros soportes de la meditación, que no es solamente un trabajo mental, que indudablemente lo es, pero que tiene que venir apoyado por otras disciplinas. Por eso se habla del triple entrenamiento, la triple disciplina. La disciplina ética, la disciplina mental o concentración o meditación, y la disciplina de despliegue o desarrollo de la sabiduría. Y tenemos que aprender a combinar la meditación sentada con la meditación en nuestra vida cotidiana, porque al fin y al cabo la vida es donde nos movemos, salvo que nos convirtamos en un monje en una jungla de Tailandia, de Birmania. La vida es donde tenemos que batirnos el cobre, dicho de una manera coloquial, y tenemos que utilizar la vida también como un ejercicio meditacional para ir poco a poco expandiendo la conciencia y mejorando nuestras cualidades de verdaderos seres humanos. Obstáculos vamos a encontrar siempre, pero ¿dónde está el primer obstáculo? El más cercano, en nosotros mismos. Todos tendemos a responsabilizar a los demás y a lo demás de nuestro estancamiento mental y emocional. El primer obstáculo está en uno mismo, y donde uno tiene que resolver el problema no es fuera, es también dentro de uno mismo. Cuando la gente viene a mis clases, siempre les prevengo: la meditación no va a cambiar tu vida exterior, te va a cambiar a ti. Si te cambia a ti, sí estarás más capacitado para cambiar tu vida interior, pero no podemos esperar milagros de
la meditación en cuanto que ella va a modificar toda la estructura de nuestra vida externa. Eso de nuevo es una expectativa totalmente infantil e inmadura. Sí, es cierto que eso también pasa mucho, ¿no? Y realmente, como tú dices, la meditación lo que hace es girar, o sea, en lugar de apuntar hacia afuera, apunta hacia ti, ¿no? El problema lo tienes tú y tienes que mirar, ¿no? La meditación te lleva a mirar hacia adentro, ahí es donde Es tenemos todo. a mirar hacia adentro y a resolver infinidad de conflictos, de contradicciones, de ambivalencias, de equivocados puntos de vista, de placebos que hay en nosotros. Por eso, en la meditación no se trata solamente de encontrar, como decía, que es muy deseable, paz, quietud, una bendita indiferencia, que está muy bien, pero de lo que se trata realmente es de desarrollar esa visión penetrativa y clara que a su vez modifique incluso las estructuras más profundas de nuestra psique humana. ¿Por qué? Porque en la psique humana se mueve generalmente en el conflicto, en la ansiedad, en la expectativa, en la frustración. Y si no somos capaces de ir resolviendo un poco ese mare magnum de tendencias contradictorias y de confusión que hay en nosotros, es muy difícil luego apuntar a la cima de la consciencia. A veces miramos tan lejos que no vemos lo que está al lado. Queremos tanto llegar al nirvana, al samadhi, al moksha, a la liberación, que no nos damos cuenta que lo primero que tenemos que hacer es aprender a liberarnos de todo el caos supino que hay dentro de nosotros, porque si no esas propias arenas movedizas que hay en nosotros nos van a mantener empantanados y podremos tener la ilusión de querer un día llegar al samadhi, al nirvana, al satori, pero seguimos en nuestro caos interior. Hay que resolver también la vida psíquica. Hay personas que se extravían en esa idea preciosa, sí, mística, pero irreal, de que enseguida van a llegar a una conciencia despierta, iluminada, y no se dan cuenta que el mayor problema y el mayor enemigo está dentro de nosotros. ¿Y por qué cada día esa expectativa crece entre muchas personas debido a los falsos instructores o a los falsos maestros o a los falsos profetas o a todos aquellos que nos dicen que ya estamos iluminados, que la iluminación es muy fácil, que no hay que hacer nada? Y entonces las personas se confunden y las personas están viviendo en una especie de sueño que no se corresponde con la realidad espiritual que, se quiera o no, exige un esfuerzo, una motivación, y hay que ir penetrando muchas dificultades. Es, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Que hay muchas personas que vienen con esas expectativas porque un poquito, pues, se están vendiendo, ¿no? Y es cierto que el camino, da lo mismo los años que lleves, yo creo que nunca te puedes relajar, ¿no? En el sentido de decir, ya está hecho, ya lo he logrado, ¿no? Puedes, a lo mejor con el tiempo vas teniendo estados de mayor calma, de mayor paz, pero de repente puede surgir algo que te gira por completo, ¿no? Yo, en Sí, las... por decirlo de esta manera, al final, el gran combate se celebra dentro de nosotros y en nuestra propia mente. Como decía Buda, todo depende de la mente y la mente depende de todo. Hay una interrelación entre la mente y los estados de la mente y el mundo exterior. La mente es el mundo es la mente, pero el gran combate, lo que llamaríamos la gran contienda dilucidadora y liberadora, va a estar en nuestra propia mente, en la medida en que seamos capaces de liberarnos de lo que llamamos en el yoga los vasanas, los sanskaras, las tendencias equivocadas, las tendencias nacidas de la oscuridad mental, que a su vez generan ignorancia y oscuridad. Ese combate no es fácil porque nadie
puede desarrollarlo por nosotros. Nos podemos apoyar en las enseñanzas milenarias del yoga, nos podemos apoyar en un mentor, en un maestro, en los textos sagrados, pero a la larga el trabajo lo tiene que hacer uno mismo. Y uno mismo es el que tiene que ir consiguiendo despertar a una mente equilibrada. Todos sabemos que en la mente hay tres fuerzas. Los profesores de yoga lo hemos miles de veces Mm, leído o incluso experimentado, ¿no? La mente rajásica o apasionadamente, la mente tamásica, la inercia, la pereza, la indolencia, y la mente armónica o equilibrada, que es la mente sátvica. Tenemos que ir todos haciendo un trabajo para ir eliminando de la mente todo aquello que nos impide que la mente progrese, que la mente vaya poco a poco encontrando su senda de equilibrio, de armonía y de liberación. No es un camino fácil, pero es que nadie nos dijo nunca que sea un camino fácil. Los dos más grandes yogis en la historia de la India fueron Mahavira y Buda, y los dos tuvieron que hacer un trabajo enorme para transformar la mente ignorante en mente sapiente o con sabiduría. sí, es un camino duro, o sea, no es fácil y es un camino duro, diría también, ¿no? Porque por lo que tú comentas, ¿no? Porque verse a uno mismo a veces no nos gusta o no queremos reconocer o no queremos aceptar, ¿no? Y, o sea, no sé, es muy fácil, como tú decías antes, mirar al de fuera y juzgar y criticar al de fuera, pero cuando vas hacia adentro, nosotros tenemos también nuestras propias oscuridades, ¿no? Y es que tienes que Nos hemos, afrontarlas. nos hemos hecho expertos en fugarnos de nuestra propia realidad interior. Se dice que el mayor experto en fugas era el gran Houdini, pues somos Houdinis todos, que tenemos una especial capacidad para fugarnos y evadirnos de nuestra realidad interna. Entonces, engaño tras engaño, vamos prolongando nuestra ignorancia básica en lugar de dar un gran salto para que pueda surgir en la mente la claridad. Incluso la palabra luz es muy confusa, es muy de nueva era, pero la palabra claridad es muy significativa, es ver más allá de las nubes que hay en la mente para poder ver finalmente lo que es. Y cuando uno ve lo que es, entonces viene una transformación extraordinaria. Sí, un poco acerca de lo que tú comentas, a mí me viene, tú hablas siempre mucho, dentro de los obstáculos hablas mucho, ¿no? Y hay una frase que te he oído más de una vez que a mí me gusta mucho y dices, la mente es la gran tramposa, ¿no? La mente, sí, lo que decía el gran místico Kabir, es una casa con 1 millón de puertas, decía, es un fraude, es un timo. La mente no es de fiar, pero podemos conseguir que se convierta en nuestra aliada a través también de la meditación. Esta mente que nos encadena nos irá liberando, esta mente que nos subyuga pondrá alas de libertad para que podamos vivir de una manera más auténtica, más plena, en mejor conexión con nosotros y con las criaturas restantes. También me gustaría decir que no lo fiemos todo a la meditación, no hagamos de la meditación una panacea, sino que la meditación es una técnica más, pero luego tenemos que utilizar las vías del autoconocimiento, de la autoobservación, del autoexamen consciente, de ir cambiando también actitudes en la vida diaria, el utilizar también lo que se llama la firme motivación para no quebrarnos, para no desfallecer. El firme propósito es muy, muy importante. Si te haces unos propósitos de qué quieres liberarte, qué quieres adquirir, tienes luego que poner todo tu esfuerzo al servicio de ese propósito y no estar una y otra vez engañándonos o traicionándonos a nosotros mismos.
la vida en sí misma ya es muy difícil. Yo creo que si tenemos herramientas de búsqueda interior es más fácil, por mucho que nos cuesten y que nos exijan un trabajo, una perseverancia, la vida es infinitamente más fácil si estamos inspirados y alentados por el Dharma. Hay un antiguo adagio que reza: sin el Dharma, sin la enseñanza, la vida es nada. Sí, es cierto, ¿no? Que es muy importante esos tres pilares que Buda hablaba, ¿no? Y en el yoga también hablamos para mantener la meditación, porque como antes comentábamos, es un camino duro, no es un camino fácil, ¿no? Entonces, bueno, lo que es el maestro o el guía, como lo queramos llamar, evidentemente una persona, estamos hablando de una persona cualificada, ¿no? De una persona pues que tiene cierto trabajo hecho ya, ¿no? Lo que es la sangha, el grupo de meditadores en este caso, y el Dharma, las enseñanzas, ¿no? O sea, es un poquito por lo que tú antes comentabas del mindfulness, que yo digo que es la meditación descafeinada, ¿no? Porque no Exacto, justo, eh, justo. eh, le ha quitado toda su esencia, le ha quitado todo su espíritu, pero hay una razón de ser de esas enseñanzas, ¿no? Te están diciendo un poco por qué trabajar con la mente, cómo necesitamos trabajar con la mente, y volviendo un poquito a lo que tú comentabas antes también, ¿no? La importancia, pues, por ejemplo, en el yoga de los yamas y niyamas, que muchas veces Claro, por supuesto, ¿eh? Por supuesto. Y luego el darnos cuenta de que lo que no podemos hacer es utilizar solo un fragmento del yoga. Es que eso no es yoga, es como si para jugar al ajedrez solo tienes un peón o una ficha, por favor. No, el yoga es un conjunto donde el asana forma parte del yoga, o el pranayama, o la meditación, o los mudras, o los bandhas, pero si los dividimos, si los separamos, son fragmentos y entonces ya no es el verdadero yoga. Y es esencial darnos cuenta de que tenemos que servirnos de un conjunto de técnicas unificadas para poder emprender la larga marcha de la autorrealización y no caer en la simpleza de decir solo con esta técnica ya me puedo liberar. No, y también aprovecho para decir que el Raja Yoga o yoga mental o yoga real es mucho más que la meditación, porque hoy en día se asocia mucho el Raja Yoga con la meditación, ya que la meditación es la técnica primordial del Raja Yoga. Pero el Raja Yoga es mucho más. El Raja Yoga es un cuerpo impresionante de enseñanzas, de métodos, de técnicas para ir poco a poco sobrepasando esta conciencia semidesarrollada y conseguir un tipo de conciencia infinitamente más perspicaz y más elevado. Por eso en el Raja Yoga aprendemos también sobre los diferentes estados de la mente, las diferentes fases y cualidades de la mente y mucho más, porque el Raja Yoga es el yoga primordial. Es el yoga que nació hace unos 6.000 o 7.000 años y luego en ese gran río del yoga se fueron añadiendo otra serie de conocimientos incluidos, como tú sabes, a partir del siglo XII o XIII, el trabajo consciente sobre el cuerpo y la respiración. Pero al final, no olvidemos que todos los yogas, todas las formas de yoga son para darle un giro a la mente y conseguir que la mente ignorante, que tanto nos perjudica a nosotros y a los demás, se convierta en una mente lúcida que nos beneficie a todas las criaturas vivientes. claro, ahí un poquito, como comentabas al principio, es el trabajo constante de la atención, ¿no? Ese es el gran trabajo del desarrollo de la atención, estar, por ejemplo, una asana no es solo la postura del árbol o la postura del guerrero o cualquier otra postura, sino también es la postura que tú tomas ante la vida o la postura en cómo tú te relacionas. Claro, por eso ya sabes que decía Ramana Maharshi que el mejor asana es la calma mental y Ujú. que el mejor ayuno es la mente vacua, la mente vacía.
Y todo lo que utilizamos son complementos o suplementos o ayudas para ir consiguiendo un estado más elevado de conciencia, para ir logrando ese cambio interior o, volviendo a las palabras de Buda, poder pasar, poder cruzar de la orilla de la servidumbre, de la oscuridad, a la orilla de la libertad y de la luz.